En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio del libro de Romanos. Después de que Pablo demuestra la culpabilidad de todos los seres humanos, de los paganos, de los hombres religiosos, de los jueces, de aquellos que tienen un nivel de vida que la sociedad los califica como muy alto, después de demostrar la culpabilidad también del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, entonces ahora Pablo pasa a explicar a toda la raza humana, a todos nosotros, a usted, a mí y a todo ser humano, cómo es que nosotros podemos ser salvos, cómo es que nosotros, siendo culpables, podemos ser declarados justos e inocentes sin culpa delante del tribunal de Dios. Y que esa declaración de Dios, ese veredicto legal, declaración de Dios delante de su trono, declarando al creyente en Cristo justo, se debe precisamente a Jesús, a su obra, a lo que Cristo vino a hacer cuando fue enviado por su Padre Celestial acá en la tierra. Dios buscó una manera de salvar a nosotros que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó. Y en un momento de la historia particular de cada uno de nosotros, el Señor nos llamó, y a todos los que llamó, dice las Sagradas Escrituras, los justificó. Entonces Pablo trata de explicarnos a nosotros, a todo ser humano, cómo es que Dios logra esta salvación tan grande. Cómo es que Dios, sin violar los principios de sus leyes y sin violar su justicia, y siendo Él y permaneciendo Él justo, puede declarar inocente al culpable por el sacrificio de Cristo, que es vicario, muriendo Él por nuestros pecados en la cruz. Así que en el versículo 21 en adelante, la verdad es que esta doctrina de la redención, de la justificación, de la propiciación, se desarrolla a lo largo del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 8, verso 39. Pablo va desarrollando su tesis, va explicándonos en qué consiste la salvación. Cómo es que Dios, con su sabiduría infinita, ideó un método, una forma de poder declarar inocente a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. Y cómo Él puede darnos la plena certeza y seguridad de que estamos salvos en las manos de Dios, porque la obra de Cristo es perfecta. Leamos pues el verso 21 en adelante del capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos los seres humanos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, ahora dice Pablo en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que Dios nos declara delante de su tribunal
nos declara, en lugar de culpables, nos declara sin culpa, nos declara inocentes. En los tribunales humanos, cuando se presentan los culpables y son acusados por delitos, hay un fiscal, un abogado que representa la ley del país y hay un abogado defensor. Y el abogado defensor trata por todos los medios de justificar las acciones de la persona que él defiende. Y el abogado que representa al gobierno, que es el fiscal, entonces trata de demostrar que esa persona que comparece ante ese tribunal es culpable. Si se presentan las pruebas de culpabilidad, entonces el juez declara a la persona acusada culpable. Pero si no hay culpabilidad porque la defensa hizo una buena defensa y demostró que la persona acusada no cometió esos delitos, entonces se le declara inocentes. Pero Pablo ya demostró la culpabilidad de todos nosotros. La culpabilidad de los gentiles, la culpabilidad de los religiosos, la culpabilidad del pueblo de Israel. Y Pablo declara que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y los argumentos de Pablo respecto a nuestra culpabilidad, o mejor dicho, los argumentos de Dios respecto a nuestra culpabilidad, son argumentos que no se pueden refutar. Es verdad, hemos pecado. Y por lo tanto, delante del trono de Dios, tenemos que ser declarados dignos de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Tenemos que ser declarados dignos de muerte y esta muerte implica una muerte eterna en el sentido de que vamos a estar separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en un lugar que la gente le llama infierno, pero que las escrituras le llaman que un lago de fuego que arde con azufre y que ahí será un tormento por toda la eternidad. Entonces, ese es el destino del ser humano. Pero como Dios quiso en su gracia, en su bondad, salvar a aquellos que Él mismo había escogido desde antes de la fundación del mundo, que desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció, como dice Pablo en el capítulo 8 de este mismo libro. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Entonces el método de Dios para salvar al ser humano sin detrimento de su justicia, sin violar los principios de justicia, es la obra de Cristo, que vino, tomó forma humana para representar a nosotros allí en la cruz. Era necesario que alguien, un humano, sin culpa, inocente, sin falta alguna, sin pecado alguno, muriera por nosotros, que somos los culpables, los pecadores. Y era necesario entonces de que Cristo se humanara, porque nadie en la tierra podría de ninguna manera llevar los pecados de nosotros, por cuanto todos nacemos en pecado. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y el pecado de Adán ha sido imputado a toda la raza humana. La única manera que Dios tenía para salvarnos es que Dios mismo viniera de su gloria del cielo y se humanara, tomara forma humana, y eso es lo que hizo Jesucristo, tomar forma humana, y Dios, dice la Biblia, se hizo hombre
y habitó en medio de nosotros. Y Juan dice, hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vino Cristo. Y como la ley no podía justificarnos, porque más bien todos hemos transgredido, traspasado, desobedecido los principios establecidos en los mandamientos de Dios, entonces tendríamos que ser salvos de otra manera, de otra forma. Y Dios ideó un método, el método de la salvación por la fe en la persona de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, aparte de la ley, porque por la ley no podemos ser justificados, todo lo contrario, la ley nos acusa, la ley nos condena, porque la ley nos da conocimiento de que somos pecadores. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, esta justicia de Dios que es manifestada en la persona de Jesucristo, en el Antiguo Testamento y en las predicaciones de los profetas se testificaba de uno que iba a venir, de un Mesías. Y se testificaba también en esas predicaciones de los profetas que ese Mesías, además de venir a reinar sobre la faz de la tierra, iba a venir en un estado de humillación e iba a morir en una cruz para expiar los pecados de nosotros, los que íbamos a ser declarados sin culpa delante del trono de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que la manifestación de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo fue profetizada, fue testificada por la ley misma, por el mismo sistema de religión que se le dio al pueblo de Israel, porque a Israel se le enseñó que sus pecados podían ser perdonados y que se podían acercar a Dios y que Dios podía ser propicio a ellos, perdonándoles sus pecados si ellos traían un sustituto, que eran ciertos animales especificados por la ley que tenían que morir esos animales en lugar del pecador. Todo esto era simbólico, era en forma de tipo, que señalaba al verdadero sacrificio de Jesucristo. Por eso Juan, al presentar a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo fue profetizado. Es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Que la justicia de Dios representada en Cristo fue testificada por la ley, y también los profetas hablaron de Jesucristo y de su obra. Probablemente esos profetas no entendieron muy bien lo que estaban profetizando, y el pueblo de Israel ciertamente no lo ha entendido, porque hasta el día de hoy tienen una venda en los ojos y no entienden y no comprenden que el Mesías ya vino y que el Mesías ya expió los pecados del pueblo y que Él fue rechazado y crucificado por su mismo pueblo. Entonces Pablo, al hablar de esta justicia que se manifiesta por la fe en Jesucristo, dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya de plano, ya de una manera clara, Pablo declara que la única manera de ser justificados, o sea, de ser declarados inocentes delante del juicio del tribunal de Dios, es Jesucristo. Y no hay otra manera en que podamos ser declarados sin culpa. Y no hay otra manera en que nuestros pecados
puedan ser perdonados. No hay otra forma en que nuestros pecados puedan ser perdonados. Así que Pablo entonces habla de que la justificación es que el pecador puede ser declarado sin culpa en el tribunal de Dios, y el pecador puede ser limpio de sus pecados solamente por Jesucristo. Cristo se ha manifestado, Cristo vino y tomó la culpa, los pecados de todos nosotros. Dice el apóstol Pedro que en Cristo fueron colocados nuestros pecados, pero especifica que no fue en el Espíritu de Cristo, sino en el cuerpo de Cristo que nuestros pecados fueron colocados. Por eso en el libro de Hebreos dice: holocaustos y sacrificios no te agradaron y no quisiste, porque esos holocaustos y sacrificios de animales no podían quitar el pecado. Y por eso el escritor de Hebreo dice que Cristo, cuando entró al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Es decir, que Cristo tomó forma humana y tomó un cuerpo en el vientre de su madre María, y que ese cuerpo fue molido por nuestros pecados, fue ofrendado, fue dado como una ofrenda cruenta, como una ofrenda de expiación por nuestros pecados en la cruz, y que nuestros pecados fueron colocados allí en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que Jesús sufre la ira de Dios, el juicio de Dios, y Cristo muere, pero lo que muere en Cristo es precisamente su cuerpo, que es ofrecido por nuestros pecados para expiar, para eliminar, borrar los pecados nuestros. Él pagó el precio de nuestros pecados, que es la muerte. Por eso vemos cuán horrible, cuán terrible fueron los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos expiatorios de Jesucristo. Uno puede ver eso cuando lee las Sagradas Escrituras: azotado, golpeado, clavado, de manos y de pies, levantado al cielo, y allí el Señor sufriendo. Allí es que se derrama sobre Jesucristo la ira de Dios. La ley no ve a Jesucristo, porque la ley no condena al inocente, la ley condena al culpable. Allí la ley, a quien está viendo y ejecutando, no es a Cristo, sino a nosotros, porque Cristo nos está representando a nosotros allí en la cruz. Cristo está tomando la culpabilidad del hombre sobre sí, y nuestras faltas y culpas son pagadas allí. Cristo paga el precio de nuestros pecados con la muerte. Cristo lleva las consecuencias del pecado humano, y Cristo muere por nosotros. Un juicio terrible. El Señor fue sometido a la ira de su propio Padre Celestial, porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y contra toda impiedad. Siendo purgados pues nuestros pecados en Cristo, o Cristo habiendo llevado nuestros pecados, o nuestros pecados siendo imputados a Cristo, y Cristo, representándonos en una muerte vicaria, muere por nosotros los pecadores, llevando la ira que nosotros teníamos que sufrir, llevando la pena que es la muerte. Así pues, esa era la única manera en que nosotros podíamos ser justificados, o sea, declarados sin culpa delante del tribunal de Dios, porque Cristo asumió la culpa.
declarados inocentes como si nuestros pecados no los hubiéramos cometido, porque Cristo llevó nuestros pecados. Y la justicia de Dios quedó vindicada, quedó satisfecha, no quedó burlada, porque la justicia de Dios se vindicó, se satisfizo con la muerte de Cristo. Por eso se dice que la muerte de Cristo es un sacrificio propiciatorio. Mañana vamos a seguir hablando y explicando estas cosas, que a veces no son fáciles de explicar. Así que les pido a ustedes que oren para que Dios me dé palabras y sabiduría para poder explicar estas cosas. Que Dios les bendiga a ustedes, hermanos, y mi recomendación es que sigan leyendo el libro de Romanos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos capítulos hablan de la obra redentora, expiatoria, propiciatoria de Cristo y los resultados de la justificación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.